Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Arredondo. En este video voy a explicar la solución de un ejercicio de física en el que se analiza el movimiento de un sistema aplicando la segunda ley de Newton. El caso que trabajé consiste en un camión de 15.000 kilogramos que es remolcado por una grúa sobre una pendiente. Em, El ángulo de inclinación sería de 12 grados y en el sistema intervienen varias fuerzas, como la tensión ejercida por la grúa, la fricción entre las llantas y el pavimento y la fuerza normal y el peso común. Para entender mejor el ejercicio, las fuerzas que actúan sobre el camión, el peso que va dirigido verticalmente hacia abajo, el peso que va dirigido hacia abajo, la normal que sería el perpendicular del plano inclinado, la fricción que se opone al movimiento, la fricción, perdón, y la tensión que es la fuerza que ejerce la grúa para mover el camión hacia arriba. Además, el peso se divide en dos componentes, una paralela al plano y otra perpendicular, lo que facilita el análisis. Ese sería como el dibujo generado por la IA, ese sería el que yo realicé. El diagrama cuerpo libre muestra pues, las fuerzas que actúan sobre el camión en un plano inclinado. Se identifica el peso dirigido verticalmente hacia abajo, la fuerza normal perpendicular a la superficie, la fuerza de fricción opuesta al movimiento y la tensión ejercida por la grúa en dirección ascendente sobre la pendiente. Este análisis permite aplicar la segunda ley de Newton en cada eje. También luego, pues que aplicamos la segunda ley de Newton, que establece que la suma de las fuerzas es igual a la masa por aceleración. En este caso, como el movimiento es constante, la aceleración es igual a cero. Por lo tanto, en el eje paralelo al plano, la ecuación quedaría como la tensión es igual a la suma de la fricción más la componente del peso en la pendiente. Los datos utilizados fueron una masa de 15.000 kilogramos, que es la del camión, una gravedad de 9,8 metros por segundo del cuadrado y un ángulo de 12 grados, y el coeficiente de fricción que sería de 0,25, que serían estos datos de acá. Primero calculamos el peso del camión, que es igual a 14.700 newtons. Luego se determinaron sus componentes en el plano inclinado. Después se calculó la fuerza de fricción. Finalmente, al sumar estas fuerzas, se obtuvo que la tensión necesaria aproximadamente es de 6.637 newtons para realizar pues como el proceso. En este resultado significa que la grúa debe ejercer una fuerza suficiente para vencer la fricción y el peso que actúa en contra del movimiento. Además, si la fricción o la inclinación aumentan, la fuerza necesaria también será mayor. En conclusión, este ejercicio me permitió aplicar la segunda ley de Newton en una situación real, comprendiendo cómo las fuerzas influyen en el movimiento de un sistema. Lo apliqué mucho por o en este momento en donde me desempeño, ya que nosotros realizamos todo eso al día a día, jalando, pues, por ejemplo, vehículos en la vía, en pendientes, ya que trabajamos en un centro de control, donde nos permite estudiar y evidenciar cómo las fuerzas son aplicables en el día a día de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Las preguntas también que de interpretación física, cómo influyeron las fuerzas en el movimiento del sistema, qué ocurre si aumenta el coeficiente de fricción, qué pasa si el ángulo de inclinación es mayor. Estas preguntas las realicé y las respondí aplicando pues como el ejercicio, donde por ejemplo la primera, el comportamiento del camión depende del equilibrio entre las fuerzas que actúan sobre él, la tensión de la tensión que impulsa el movimiento hacia arriba mientras que la fricción y el peso en la pendiente se oponen.
Cuando estas fuerzas se compensan, el movimiento es uniforme, si no, el camión puede acelerar o desacelerar dependiendo de cuál se predomine. ¿Qué ocurre si aumenta el coeficiente de fricción? Si la fricción aumenta, el sistema presenta mayor resistencia al movimiento. Esto hace que se necesite una mayor fuerza de tensión para poder desplazar el camión. En términos prácticos, a mayor fricción, más difícil resulta el movimiento. ¿Y qué pasa si el ángulo de inclinación es mayor? Al aumentar la inclinación, el peso del camión tiene un mayor componente en dirección contraria al movimiento, es decir, que se va a inclinar más hacia atrás. Esto implica que se requiera más fuerza para subirlo que el esfuerzo de la grúa debe ser mayor para vencer esa resistencia. En caso, ¿qué ocurriría si no existiera la fricción? En ausencia de fricción, el camión tendría menos oposición al movimiento, en este caso la única fuerza que se opone sería la del componente del peso en la pendiente, lo que facilitaría el desplazamiento. Sin embargo, en situaciones reales siempre existe fricción. Y la reflexión final sería que en el desarrollo de ese ejercicio me permitió aplicar conceptos de la segunda ley de Newton en un contexto cercano a la realidad como es el movimiento de un vehículo en una pendiente. A través del análisis de las fuerzas y la construcción del diagrama de cuerpo libre se logró comprender cómo interactúa la tensión, la fricción y el peso en el comportamiento del sistema. Muchas gracias por su atención, les deseo un excelente día y que estén muy bien.